específico cuando se debe a cirugías mayores que van a desencadenar la liberación de estos mediadores. Procesos infecciosos también. Los procesos infecciosos también conllevan a una liberación de estos tipos de mediadores, ¿sí? Es que nos va a dar un dolor de tipo inflamatorio. En la mayoría de estos fenómenos están involucrados algo que nos aprendimos de lujo en COVID-19, ¿no? Citocinas, ¿sí? La realidad es que por eso en COVID-19 la respuesta, lo que mataba a los pacientes, pues era esta tormenta de citoquinas o citocinas que era tan exacerbada que iba a desencadenar una respuesta inflamatoria tan importante, pues que iba a conllevar, ¿sí?, a efectos derivados de esta tormenta de inflamatorios. Digo, esto no solamente pues aplica para el COVID-19, sino lo aprendemos muy bien en COVID-19, con estas dichosas tormentas, ¿no? Entonces, los dolores nociceptivos e inflamatorios son considerados tanto adaptativos como protectores. Procesamiento fisiológico del dolor ocurre cuando dentro de un circuito de transmisión, a través de una serie de pasos conocidos que va a involucrar como lo es la transducción, la conducción, la transmisión, la modulación y la excepción. Entonces, la transducción es el primer paso que va a conducir, ¿sí?, a la sensación de dolor derivado de la estimulación de receptores que se encuentran en fibras nerviosas especializadas, los cuales se conocen como nociceptores, ¿sí? Cuando hay un daño a nivel tisular, se van a liberar diferentes neurotransmisores, diferentes moléculas señalizadoras, ¿sí?, que van y por ende van a dar un estímulo a nivel de nuestros nociceptores. ¿Por qué razón? Bueno, estos receptores son de alto umbral y estructuras tanto somáticas como viscerales, y bueno, estos son estímulos nocivos e inocuos. Los nociceptores ser activados y posteriormente van a ser sensibilizados por mecánicos, térmicos y químicos, ¿ok? Y vean quiénes están involucrados: la serotonina, la bradicinina, la histamina, diferentes prostaglandinas, incluso la sustancia, ¿sí? Pues sí, pero ahorita se lo está comunicando. El mecanismo subyacente de estos estímulos nocivos, que por sí mismo pueden sensibilizar, estimular al receptor, puede ser la liberación o activación de diferentes citocinas y quimiosinas que van a sensibilizar más o activar a todos estos nociceptores. ¿Dónde dijimos que se encuentran estos nociceptores? ¿En dónde están? ¿En qué sitio anatómico en específico están esos nociceptores? Todos tranquilos, En las fibras nerviosas especializadas. Estas fibras nerviosas especializadas cuentan con un recubrimiento especial, por eso es que se conocen como las fibras, deltafibras, ¿sí? Tienen diferentes nombres. Muchas de estas fibras, no todas, aclaro, tienen una cubierta o están recubiertas
con una sustancia que todo el mundo conoce. Acuérdense de la estructura de la neurona, ¿no? Esa sustancia se llama mielina, ¿sí? La mielina va a venir a recubrir estas fibras, lo que hace que la transferencia del impulso nervioso, pues, ¿sí?, crea un diferencial de potencial eléctrico que va a permitir una mejor transmisión, o en este caso, pues estamos en esta etapa de la transmisión desde que se genera ese impulso o esa señal, si lo quieren ustedes ver así, va a pasar con mayor facilidad a la siguiente neurona. O sea, más o menos, soy pésimo dibujando, digo, si fuera dibujante, pues hubiera sido Picasso o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, nos dedicamos a la farma, entonces es un ejemplo de una neurona con mucha imaginación. Y por ende, en estos espacios que hay, ¿sí?, las neuronas no se tocan por sí mismas, ¿no? Este espacio necesita pasar información a través de un impulso eléctrico, que es lo que se conoce como sinapsis. ¿Ok? La bueno, ya lleva la activación de los nociceptores y va a la conversión de una señal química. ¿De dónde sale esta señal química, compañeros? ¿De dónde dijimos? ¿Quiénes están involucrados en la generación de la señal química? Habíamos dicho que está la histamina, la serotonina, la bradcinina, la sustancia P, ¿sí? De aquí, estos, por eso se llaman neurotransmisores. Son moléculas, por eso se escucha muy feo, porque todas las moléculas son químicas, ¿no? Son moléculas que van a desencadenar una señal química, ¿sí? Una señal química que va a ser transformada a una señal eléctrica, y la cual va a viajar a través de los canales de sodio dependientes del voltaje, ¿sí? Y van a producir la generación de potenciales de acción que se conducen a lo largo de las fibras nerviosas, como es delta, las C aferentes primarias, hasta el asta dorsal de la médula espinal. Esto es algo así como si fuese un cable, pues. Las neuronas que tienen, se ha dicho que hay unas que tienen un recubrimiento por mielina, hay otras que no, ¿sí? Van las que se encarguen de conducir, ¿sí?, de conducir a esta señal eléctrica, derivado de una señal química, ¿ok? La estimulación de las fibras delta escasamente mielinizadas de gran diámetro van a provocar un dolor agudo y bien localizado, ¿ok? Y ojo, aquí estoy seguro que casi se los mencioné. Por ejemplo, les había dicho de que algunos anestésicos locales, como es la lidocaína, ¿sí?, el mecanismo de acción es inhibir precisamente, o van a actuar sobre los canales sodio, ¿ok? Entonces, fíjense en esto. La estimulación de fibras del delta escasamente mielinizadas de gran diámetro provocan un dolor agudo y bien localizado. Entonces tenemos un ejemplo ojo, que se vuelve un dolor agudo de tipo punzante, está bien localizado.
Y aquí hablábamos y les daba referencia de los parches de lidocaína, que es una alternativa terapéutica que ya contamos dentro del instituto, que se encuentra dentro del catálogo institucional, ¿sí? Y que esto es muy específico para ese tipo de en donde están involucradas estas fibras, pues, porque hay una localización en específico, ¿ok? De este tipo de dolor. Se utiliza mucho para cirugía de columna, por ejemplo. Se utiliza mucho a neuropatías con dolor localizado. Porque si hay un dolor a nivel sistémico o poco localizado, pues esto no sirve, ¿no? Porque precisamente si se dan cuenta, este anestésico se va a encargar de hacer un efecto a nivel local. Por eso necesitamos una localización en específico, ¿ok? Porque poco va a ir liberando, ¿sí?, lidocaína, y les digo que va a tener un efecto sobre los canales de sodio. De hecho, ese es el fundamento de los anestésicos locales, ¿no? Inhiben la conducción de señales eléctricas a través del antagonismo de los canales de sodio, ¿okay? Entonces, vean lo importante que es conocer o ubicarnos dentro del contexto fisiopatológico, ¿no? Porque si es una neuropatía periférica, por ejemplo, diseminada, pues por más partes de lidocaína al paciente, ¿no? Porque no voy a tener un lugar en ese. Entonces, por ende, yo necesito estar o saber en qué parte está para poder ejercer el efecto, ¿sí? Y pues obviamente dependiendo del tipo de dolor, ¿sí?, de acuerdo a las diversas clasificaciones que hay, pues son las metas terapéuticas. Un dolor bien localizado, yo puedo utilizar esta opción terapéutica, ¿ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Este era el recordatorio, porque aquí me quedé según yo. Sí rodé varios metros, pero las ideas no salieron. Entonces, yo recuerdo que aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos, entonces, de aquí a partir de esta diapositiva, vuelvo a enfocarme en el tema. Nada más quiero saber, ¿sí?, si tienen por ahí algo que no estén entendiendo, ¿sí?, porque a partir de aquí nos vamos a ir mal. Exactamente, Bernardo Serafín Garduño en las estructuras somáticas, ¿sí?, específicamente. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? Retomamos entonces. En la transmisión, bueno, estas fibras aferentes nociceptivas del dolor, pues van a ser sinapsis, en varias capas, o bien conocidas como láminas del asta dorsal de esta médula espinal, y bueno, vuelven a convertir señal eléctrica en una señal química, ¿sí?, de la liberación de neurotransmisores excitadores, como es el caso del GLUT y el caso de la sustancia P. Aquí, por ejemplo, en esta transmisión, si se dan cuenta, pasamos de un estímulo químico a un estímulo eléctrico y volvemos a convertir este estímulo eléctrico ahora en una señal o un estímulo químico, ¿sí? Ahora bien, los canales de calcio dependientes de voltaje tipo N
van a regular la liberación de estos neurotransmisores excitatorios. Por ende, pues hay una compleja serie de que van a influir en el dolor y que puede explicarse en parte por interacciones de neuroreceptores, ojo aquí, y neurotransmisores. ¿Okay? Entonces, esto es una interacción compleja que se da entre neuroreceptores y neurotransmisores. Ahora bien, esas señales del dolor pues tienen que ir a algún lado, ¿no? Por ende, pues van a llegar al cerebro. ¿Okay? Entonces, van a llegar al cerebro a través de una serie de vías ascendentes de la médula espinal, que incluyen el tracto neo y el paleoespinotalámico. Por ende, también otra información sensorial se va a transportar a lo largo de estas vías. Por lo tanto, el dolor está influenciado por muchos factores complementarios a la nocicepción, lo que va a impedir pues, una representación esquemática simple. ¿Okay? El tálamo pues, va a actuar como una estación de retransmisión dentro del cerebro, ya que estas vías ascienden y transmiten los impulsos a estructuras corticales superiores, donde el dolor pues, va a procesarse más. De hecho, bueno, los algólogos, los que son los especialistas del dolor, cuando ya agotaron las diferentes opciones que nos brinda la escalera analgésica, ¿sí? Pues se recurren a procedimientos quirúrgicos. Pero pues hay que saber a dónde hay que actuar, ¿no? Por eso uno de los tratamientos, o bueno, sí, uno de los componentes del tratamiento del dolor, cuando ya no hay una respuesta a fármacos, pues son los tratamientos quirúrgicos. Dicen por ahí, le dan al nervio, pues en otras palabras, para que ya no exista esta transmisión o esta generación de este ciclo de impulso, estímulo químico a eléctrico y de eléctrico a químico. ¿Okay? La modulación ahora, ¿cómo modula el cuerpo todo esto? Bueno, el cerebro y la médula espinal van a modular el dolor a través de una serie de procesos intrincados y, por lo tanto, los neurotransmisores como el glutamato o la sustancia P pueden facilitar la transmisión para que las señales sean más fuertes y el dolor sea más intenso. ¿Okay? Alternativamente, pues esa señal puede ser atenuada o inhibida. Diferentes vías descendentes que consisten en opioides endógenos, como es el caso de las encefalinas, las beta-endorfinas, el aminopitúrico o el GABA, la norepinefrina, la serotonina, ¿sí? Al igual que los opioides exógenos, péptidos endógenos, se unen a los sitios receptores de opioides y van a modular la transmisión de los impulsos del dolor. Otros tipos de receptores, ojo aquí, esto es muy importante, porque eso cuando hablamos de adyuvantes en el manejo del dolor, es porque tenemos que atacar, ¿sí?, el mayor número de receptores, combinaciones farmacológicas que nos permitan irnos, pues no solamente sobre el ácido, no solamente sobre los receptores mu, delta, kappa, ¿no? Hay que buscar otros receptores, como es el receptor del glutamato, puede influir en este sistema. El bloqueo de uno de esos receptores, pues es la N-metil-D-aspartato o el receptor MDA, que puede dar pues la capacidad de respuesta a los receptores mu en los opiáceos. No lo voy a tocar, no me quiero adelantar, porque pues esta charla la vamos a enfocar con una anestesia. Es por eso que, por ejemplo, la ketamina, la dexmedetomidina, pues nos ayudan también en esta parte cuando se trata de pseudoanalgesia en el paciente crítico, ¿sí? Precisamente por las asociaciones de estos receptores.
¿qué es lo importante de ese mensaje o cosa que parece anuncio parroquial? Bueno, el dolor tiene diferentes orígenes, ¿sí? Y tiene diferentes cofactores, los cuales pues hay una diversidad, hay diferentes nociceptores, los cuales son, lo voy a intentar hacer así, blancos terapéuticos, ¿sí? Para diferentes grupos terapéuticos. Por eso es que te van a ver por ahí o han observado que pues, el paciente no respondió a los AINES, tiene por ahí un opioide y pues la realidad es que el dolor no se le quita, ¿no? Bueno, pues se le da por ahí amitriptilina, ¿no? Se le da por allí algún coadyuvante, por ejemplo, gabapentina, pregabalina, todas estas cosas que nos ayudan a actuar sobre los diferentes nociceptores, ¿sí? Y la realidad es que esto se hace pues vas a mejorar todo el perfil farmacocinético, ¿sí? Es decir, vamos a optimizar la analgesia, pero al mismo tiempo vamos a disminuir el beneficio de poder optimizar la analgesia. Aló, ¿todavía siguen allí? Sí, profesor. ¿Cuál sería el objetivo de poder optimizar? ¿Cuáles son las ventajas de optimizar la analgesia? Disminuir el dolor en el paciente. Ese es uno, disminuir el dolor, ¿ok? La toxicidad, disminuir la toxicidad. Exactamente. Disminuir también la cantidad, ¿sí?, de reacciones adversas que se van a presentar. Algo con lo que yo batallo todos los benditos días de mi vida es el manejo del dolor, ¿no? Ketorolaco, diclofenaco, metamizol. 3 AINES pertenecientes al mismo grupo terapéutico, con la misma diana farmacológica, y les digo, bueno, y entonces ya se les olvidó a estos ortopedistas que el techo terapéutico, ¿qué dijimos que era el techo terapéutico? Vamos a empezar a integrar los conceptos que he estado trabajando con ustedes. A ver, en el chat, escríbanme, ¿qué es un terapéutico? ¿Qué es un qué, maestro? Perdón. Era el techo terapéutico. Y límites de cantidad de medicamento. La dosis, sobredosis. Eso se los expliqué en la farmacodinámica cuando empezamos a ver la parte de... Sí, que se me olvidó. Voy. Dosis máxima efectiva. Va en relación. Pues,
les había dicho, ¿sí? Estas son curvas dosis-respuesta. Y esto es en una escala semilogarítmica o en semilog, donde había unas S, ¿no recuerdan? Habíamos dicho que esta distancia, ¿cómo se llamaba esta distancia que hay de aquí a aquí? Esta es la dosis efectiva 50 y esta es la dosis tóxica 50. La dosis máxima diaria, No, ¿cómo les dije que se llamaba este espacio? Ya le puse. Índice terapéutico, maestro. Gracias, ya me hizo mi tarde. Este es el margen terapéutico o el índice terapéutico, ¿no? Entonces, se explicaba en una ocasión es que hay diferentes grupos farmacológicos porque eso tiene que ver con receptores, ¿no? Precisamente. Que por más medicamento que yo dé, ¿sí? ya el efecto se anula, se acaba, se termina, pero sigue la toxicidad. Te va a mantener, ¿sí? Vamos a generar una mesetita. A lo mejor aquí, por ejemplo, yo les creo que sean, no sé, 30 miligramos de ketorolaco. Bueno, vamos por aquí. Ahora, 75 miligramos de diclofenac. Órale, pues, va cada 12 horas. A lo mejor se las compro todavía en una terapia dual. Pero ya que le pongan aquí que metamizol y que le pongan luego desquetoprofeno, no, pues eso ya no tiene sentido porque tú saturaste en los receptores, ¿sí? Y lo único que estás haciendo es esto, es Intel, porque ya saturaste a los receptores. Pero les había dicho, por ende, hay otra curva que es la dosis tóxica. Vamos a hacer esto. El paciente sigue teniendo dolor, claro que tiene dolor. Ya le saturan los receptores, pero vas caminando directito ¿a dónde? Pues a las dosis tóxicas. ¿Okay? El techo terapéutico a grandes rasgos es la dosis máxima diaria por encima de la cual no se consigue un mayor efecto analgésico. Eso es un techo terapéutico, ¿no? Entonces así le dan clorhexidinato de lisina, metamizol, diclofenaco, ketorolaco, ¿qué otro yo tengo aquí en el liste? Sí, esos teles, ¿no? Y luego lo tienen en bono, bueno, como horario cada 8 horas, y luego la infusión, ¿no? Porque si no, pues a la infusión también hay que dejar, no, pues esas son, no les digo la palabra, ¿no? Pero pues eso no tiene un sustento farmacológico, ¿sí? Eso no tiene un sustento farmacológico, ¿ok? Porque lo único que el paciente les empieza a sangrar, eso sí, un sangrado por aires es lo más esperado. El paciente comienza a presentar pues vasodilatación, falla renal, por supuesto. No le dicen, oye, es que este paciente está haciendo falla renal. Ya, pero les digo, chécale qué manejo del dolor tiene, ¿sí? Entonces, lo correcto, digo, es lo que vamos a intentar explicar hoy, con respecto al manejo del dolor, es que sí podemos, es lo que hoy es el objetivo de que entender que sí hay combinaciones para de ciertos grupos medicamentos, específicamente de analgésicos, ¿sí? Pero es lo que se conoce pues como, aquí se los voy a poner porque puedo rayar, terapia multimodal. Este concepto, actúense ustedes para que cuando se automediquen con responsabilidad, por favor, ¿sí? La terapia multimodal no es más que la combinación
de 2 o más fármacos, 2 o más fármacos, ¿sí? O también o métodos analgésicos. Yo siempre les digo, no todo es el manejo farmacológico. Las guías de práctica clínica también traen un apartado que se llama manejo no lógico, ¿no? Que la aplicación de calor, que la fisioterapia, que, pues por supuesto, que para eso son esas cosas, ¿no? Pero luego les digo, es que todo lo haga el chocho, pues el chocho no son pociones, ¿no? Ni conjuros de magia, ¿sí? Esto de la terapia multimodal es precisamente para mejorar o potenciar la analgesia y disminuir los efectos colaterales, ¿ok? Entonces, terapia multimodal se refiere a 2 o más fármacos de diferente categoría farmacológica. Les voy a poner ejemplo. Ay, Dios mío. No se quiere limpiar el pizarrón. Sí, no, que me estoy improvisando. A ver, entonces les voy a poner una serie de ejemplos para ver. Este es como el examen de premio, ¿no? Es la evaluación de conocimientos premio. A ver, entonces, dichose de este concepto, bueno, vamos a partir de menos, ¿no? Nos vamos a ir de menos a más. Habíamos dicho entonces que la terapia multimodal, ¿sí?, analgésica, se refiere a la combinación de 2 o más fármacos de diferente grupo terapéutico, ¿ok? ¿Para qué? Pues para potenciar la analgesia y disminuir efectos colaterales. Metamizol más ketorolaco puede ser como terapia multimodal. ¿Sí, no o no? ¿Por qué? ¿Y no por qué? Y en serio es lo que me van a decir. ¿Verdad? También tengo alumnos de este lado. Son mis alumnos de farmacia, entonces también les digo, piensen bien lo que me van a decir. Entonces, metamizol más ketorolaco es considerado una terapia multimodal. Los tres chances. No, porque son AINES. Excelente. Esto no es una terapia multimodal. Metamizol más clorhencianato de lisina puede ser considerado una terapia multimodal. Sí. Sí, acá mi traumatólogo así los indica juntos. Sí. No puede ser considerada una terapia multimodal porque el clorhencianato de lisina no deja de ser un AINE y pues el metamizol tampoco. Y eso es a lo que les digo, o sea,
La realidad es que estamos acostumbrados a ver toda una serie de cócteles, ¿no? Y creemos, pues, eso está bien. Ya les di el fundamento o el sustento farmacológico que por más aires que le pongan a esos pacientes, ¿qué es con los aires? Específicamente con aires. ¿Cómo se llama esa vaina? Pues... Sí, es una duplicidad terapéutica, pero acuérdense que habíamos dicho que estos tienen un techo terapéutico. El techo terapéutico es mi limitante para yo poder estar haciendo eso. Clonidinato de glicina más paracetamol es una terapia multimodal. Sí, es una terapia multimodal. Sí, el paracetamol no es un aire, el clonidinato de glicina sí es un aire. Sí. Aquí les voy a poner otro plan como ayer. Paracetamol más tramadol es considerado una terapia multimodal. Sí. Exactamente. Trabajamos con un derivado opiáceo más un analgésico que no es un aire. Claro que es una terapia multimodal. Buprenorfina más paracetamol es una terapia multimodal. Sí. Claro que sí. Trabajamos con un opiáceo más un analgésico y de ahorradores de opiáceos. Las combinaciones de estas están justificadas para las cantidades de opioides. Por supuesto que es una terapia. Aquí vienen los de plan de mañana. Celecoxib más ketorolaco es considerada una terapia, ¿verdad? No. Sí. No. No, porque es una inhibida de testis. Ojo con esto, Ojo con esto. El ketorolaco es un opioide, ¿no? El ketorolaco es un aire, pero es un COX-1. Mientras que el celecoxib es un COX-2. Ojo. Tenemos dos dianas farmacológicas distintas, diferentes. Ojo aquí. Ahora parece que estos son aires, pero uno es un COX-1, va a inhibir a la COX-1, mientras que el otro a la COX-2. Ahorita en clase vamos a ir viendo la importancia de estas isoenzimas, ¿sí? Y el impacto que hay. Ojo con esto. Debería ser esperado en los pisos de ortopedia, ¿no? No las cosas a las que estamos acostumbrados a ver. Celecoxib más diclofenaco también es una terapia un COX-1 más un COX-2. Y un etoricoxib más paracetamol puede ser considerado una terapia multimodal. Sí. Entonces, entiendas entonces el concepto de terapia multimodal analgésica. Oye, aquí, pero pues es que en de ortopedia, si clonidina más paracetamol no le va a caer el olor, a ver usted cómo puede andar. Ah, bueno, entonces emplea otra estrategia terapéutica. Yo combino un aire más el paracetamol más un tramadol, o empiezo a utilizar coadyuvantes. Combino un aire más paracetamol más dexametasona
¿sí? Yo combino, déjenme borro, porque si no ya no voy a poder escribir, Fíjate, ya me había pasado esos apellidos. poder seguir escribiendo. Esas veces que antes de otras cosas me había puesto Esto sí es una terapia multimodal, que hace palmas, que atrolando más es paracetamol. Estoy atacando 4 objetivos terapéuticos o 4 dianas diferentes. Ojo, esto es derivado de una evaluación, ¿sí?, del dolor, dependiendo de qué tipo de dolor. Yo te estoy diciendo que todos los dolores se manejan. No. De una vez les voy a quedar. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, en una fractura, en una cirugía mayor, ¿sí?, el error, y así se los digo, con todo el argumento, porque ya se los demostré, que no hay razón de ser. Pues, ese es uno de los esquemas que más hay, ¿no? Clonicianato, terolato más diclofenaco, ¿sí? Y eso porque no tenemos más aires aquí, sino hasta desquetoprofeno a encontrar y otras cosas más. Entonces, ojo, entiéndase entonces el concepto de terapia multimodal. ¿Cuándo vamos a utilizar entonces la terapia multimodal? Bueno, pues vamos para allá. Y vean, eso era lo que yo les decía, el impacto que hay del inmunológico en la señalización del dolor. ¿Okay? Se sabe desde hace un chorro la comunicación bidireccional entre neuronas y células inmunitarias dentro del sistema nervioso central. Específicamente, tienes los astrocitos y la microglia, que son el equivalentes al de un macrófago en el sistema nervioso central. Su activación dentro del sistema nervioso central pues se da en respuesta o acción de nervios periféricos y nervios centrales que va a conducir a una compleja cascada de eventos responsables del dolor continuo, que se van a observar en condiciones de dolor. Ojo, ya les estoy dando un tip donde neuropático. La microglia activada también puede desempeñar un papel en el desarrollo de la tolerancia a los opioides. Ojo aquí, los AINES tienen la característica, ¿sí?, de tener un techo terapéutico. Los opioides, ¿sí?, tienen la característica de generar tolerancia. Eso es diferente derivado de los mecanismos que se dan, es diferente una tolerancia a opioides a un terapéutico por AINES. Por eso los pacientes que tienen opioides, morfina, buprenorfina, naltrexona, ¿sí?, cada vez necesitan una mayor dosis. ¿Por qué razón? Porque con el uso crónico, lo que hacen los pacientes, no son los pacientes en realidad, son los receptores, ¿no? Comienzan a demandar mayor cantidad de este tipo de fármaco. Y por supuesto, fíjense bien, la hiperalgesia inducida por opioides. Parece paradójico, ¿no? Porque finalmente lo que quieren es tratar el dolor, ¿sí? Y eso se utiliza, ahora vamos a ver con la escalera del dolor de parte de la OMS, ¿no? Pero los opioides desencadenan hiperalgesia, ¿ok? Entonces, está surgiendo evidencia de que la interfaz entre células inmunitarias y las neuronas en el sistema nervioso central desempeñan un papel importantísimo en el mantenimiento del dolor crónico y puede ofrecer nuevos y atractivos objetivos terapéuticos
potencial. Decía, el dolor, ¿sí?, es una cuestión de muchos factores, multifactorial, pues, ¿sí? No solamente es, me tomo un diclofenaco, me tomo un ketorolaco, no, depende qué tipo de dolor. Pero es que con un paracetamol uno queda, pues, pero desafortunadamente la práctica de la automedicación, pues es lo que nos lleva a diclofenaco. Miren, como experiencia, ¿sí?, la semana pasada les platicaba, había tenido un accidente, me caí de mi bicicleta en la montaña, haciendo ciclismo de montaña, y la verdad es que me dolía. Yo tengo un umbral de dolor muy bajo, pero así como tengo un umbral de dolor muy bajo, también lo tengo para los medicamentos. Entonces, una de las personas que me revisó me dijo, dele un ketorolaco sublingual. Yo decía, doctor, me está doliendo hasta el alma. Yo no creo que un ketorolaco sublingual me lo quite. La realidad es que a mí me pusieron una infusión de tramadol. Yo caí completamente norteado, ¿sí? Me ha tardado que yo dormí ese día hasta a las 4 de la mañana que me volvió a aparecer el dolor. Pues la vida media del ketorolaco es muy corta, ¿sí? Pero yo no necesité más que añadir paracetamol, porque dicen por ahí, pues hay que predicar con el ejemplo, ¿no? No me iba a poner un parche de buprenorfina, ¿no? O sea, pues ahora sí estaba golpeado y todo, pero dije, a ver, tienes que pensar, ¿es un proceso inflamatorio? Sí. ¿Tienes hiperalgesia? Pues ya no, ya el dolor ya desapareció, pero hay un proceso inflamatorio que tengo que atacar, ¿no? Sobre todo en la... ¿Y hay fiebre? No, no hay fiebre, ¿ok? No necesito un efecto antipirético, ¿ok? Pues a partir de aquí, pues comencé a razonar mi farmacoterapia, ¿no? Digo, si me iba a chochear, me iba a chochear responsablemente. Y la realidad es que no volví a necesitar más que una dosis de rescate con diclofenaco potásico. ¿Ves? Que invierte el cesarín, pues el del ISTE es diclofenaco sódico. Tú necesitas potásico, cómprate tu cajita. La realidad, antes de consumir 3 tabletas de diclofenaco potásico, mucho. No necesité allá, sí. Entonces, este tipo de situaciones es lo que lleva a ti a elegir, bueno, ¿qué es eso? Dice por aquí, no es un dolor de tipo oncológico, porque los pacientes oncológicos necesitan otro tipo de abordaje terapéutico. Dicen por ahí, pues no me operaron de nada, no tuve, gracias a Dios, una fractura, no pasó algo más allá. Alguien me decía, pues, no, si hubiera inyectado ahora una dexametasona, me la quería inyectar al tercer día, no, pues la dexametasona, ¿para qué? El proceso inflamatorio era casi en agudo, en ese momento de caliente de la dexametasona, pero 3 días después, ¿como para qué? Nomás va a descontrolar mi glucosa, les digo, ¿no? Entonces, ojo con esto, los diferentes planos. Entonces, hablando de la neuroanatomía en la transmisión del dolor, pues la mayoría de los tejidos y órganos están inervados por receptores sensoriales especiales que se llaman nociceptores, los cuales pues van a estar conectados a fibras nerviosas aferentes primarias de diferentes diámetros. Les había comentado que las pequeñas, las mielizadas, ¿sí?, son las responsables de la transmisión de estímulos dolorosos a la médula ósea, donde estas fibras primarias, el asta dorsal, es un poquito dadas para ubicarnos en el contexto anatómico. Por ende, la transmisión del dolor en el sistema nervioso pues es mucho más compleja y se entiende menos. O sea, el dolor es un arte. Eso sí, gracias, ¿no? De respeto a los alcohol, porque el dolor no es cualquier cosa. Las partes más importantes de esto son las células de amplio rango dinámico que hay en el tracto espinotalámico, que se van a proyectar hacia el tálamo y hacia la corteza somatosensorial. Por ende, la modulación de estas neuronas dentro de la médula espinal da como resultado una menor actividad en la vía neuronal. Esta acción moduladora puede ser activada por el estrés o por ciertos medicamentos analgésicos como la morfina. Les había dicho que pues por eso es que los pacientes desarrollan hiperalgesia, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, la neuroanatomía de la transmisión del dolor es hablar de todos estos receptores sensoriales que les dije que se llaman los receptores,
fibras que están recubiertas, que están mielizadas, unas más, otras menos, y que todo esto pues va a descender hasta la espina dorsal. ¿A dónde va a ir conectado todo esto? ¿A dónde se van a mandar esas señales o impulsos, tanto químicos como eléctricos? Pues al cerebro. ¿Qué neurotransmisores están implicados? Bueno, les había dicho que incluye aminoácidos, o del glutamato, el ácido aminobutírico, que es el GABA, monoaminas como noradrenalina y la 5-hidroxitriptamina, ¿sí? Esto es importante porque hay receptores específicos como son los receptores 5-HT y también los de serotonina. Moléculas de péptidos, de los cuales los péptidos opioides son los más importantes. Los receptores opioides se encuentran tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso central. Se encuentran en altas concentraciones en donde, en el sistema límbico, en el tronco encefálico y la médula espinal. ¿Okay? Hay ligandos naturales como moléculas que se van a unir al receptor. En los receptores opioides, que son un grupo de neuropéptidos que van a incluir a las endorfinas, ¿no? Bien dicen que cuando duele el corazón, ¿no?, que te pongas a hacer ejercicio, que te pongas a comer chocolate o algo que te libere endorfinas para curar ese dolor. Y bueno, esa es una de las explicaciones a nivel farmacológico, porque las endorfinas, sí, son hormonas que son sintetizadas dentro de nuestro cuerpo y que van a aliviar el dolor. ¿Feliz? Pues el dolor es menos. ¿Okay? Ahora bien, la escalera analgésica. Bueno, esta escalera analgésica es un instrumento o una guía a orientar hacia dónde o hacia qué tipo de grupos terapéuticos podemos utilizar. ¿Okay? Hay esencialmente 3 pasos, como son los analgésicos no opioides, como son los analgésicos no opioides, los opioides débiles y los opioides fuertes. ¿Okay? Y la eficacia analgésica de los no opioides, como el paracetamol y medicamentos no esteroideos, como es el caso de los AINES, por ejemplo la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenaco, está limitada por los efectos secundarios y también por los efectos máximos. Es decir, más allá de una dosis determinada, no se observan más efectos farmacológicos. Es lo que se traduce, o que lo que les comentaba hace unas 4 diapositivas, lo que consideramos, lo que conocemos como el techo terapia. ¿Sí? Entonces es, pues, los AINES, ¿sí?, esta particularidad, techo terapéutico. Si el dolor no se controla, si por eso estamos hablando de un dolor leve, oye, ¿cómo medimos el dolor? Pues para eso utilizamos las diferentes herramientas a través de las escalas, ¿sí?, para evaluar el dolor. Sí, yo siempre he dicho que los hombres somos más chillones, ¿no? A diferencia de las mujeres pues, si dicen por ahí se aguantaron el de parto, no, pues es como que el top. Y un hombre pues jamás va a conocer el dolor de un parto, me queda más que obvio, ¿no? Entonces, el umbral al dolor que tienen las mujeres pues es alta, increíble. ¿Okay? Si el dolor no se controla, pues hay que utilizar un opioide débil, como es el caso de la codeína, la hidrocodeína puede ser útil. Pero bueno, puede haber un beneficio adicional al combinar un opioide débil con un medicamento no opioide. ¿Cómo se llama esto? La combinación de grupos terapéuticos con diferentes blancos o dianas. Terapia multimodular. Exactamente. Terapia multimodal. Y fíjense bien, de hecho, desde aquí, desde el dolor leve, chillones como su servidor, pues está indicado, ¿no? Dice,
un analgésico no opioide. O sea, en mi caso, o sea, no te vayas a poner una BUP, no te vayas a poner un tramador, llévate las reglas, ¿no? Denle su keto sublingual, vale. Pero pues por la vida media y el efecto, pues se me iba a pasar relativamente rápido, ¿no? Entonces, pues hay que dar un coadyuvante. Pues combínalo con paracetamol. Esa es una combinación. Oiga, pero pues, por ejemplo, ¿no? Pues usted no sufrió una fractura diferente, están hospitalizados, que realmente pues tienen un dolor más intenso. Bueno, pero no por eso lo voy a bombardear de todos los 6 que tenemos en el ISSSTE, ¿no? Entonces, utilizo un opioide menor, ¿sí? Como es el caso de, por ejemplo, codeína, hidrocodeína, ¿sí? O un opioide débil, pues menor es lo que se considera como más un analgésico no opioide, más un coadyuvante, ¿ok? Oye, pero si tiene más dolor, o sea, estamos hablando de una intensidad grave, pues ahora sí, opioide potente, como es el caso del fentanilo, morfina, pentadol, más analgésicos, no opioides con un coadyuvante. Si se dan cuenta, esta escalera es muy noble, pues, ¿no? Porque te dice más o menos, o sea, aquí no quiere decir que el dolor leve yo tenga que combinar forzosamente otro grupoterapia, ¿no? O sea, yo puedo dar un analgésico no opioide y con eso puede ser suficiente. Si aún así el dolor persiste, bueno, combínalo con un coadyuvante, más o menos, ¿sí? Más o menos. Necesidad opioides fuertes, dentro de las cuales está la morfina, pues este es nuestro estándar de oro. Estos no tienen efecto de techo, por lo tanto el aumento de la dosis continua pues va a dar una mayor analgesia, pero el problema de estos es que como no hay techo terapéutico, pues los efectos secundarios sí me van a limitar la efectividad. Y ahorita vamos a ver algunas cosillas, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Esta escalera sí, que se la grabe, ¿no? Porque a partir de aquí nosotros vamos a ver o a evaluar las diferentes opciones terapéuticas que existen, ¿sí? ¿Cuáles son coadyuvantes? Bueno, pueden ser corticoides, como la dexametasona, por ejemplo, antidepresivos, depresivos tricíclicos, ¿sí? Amitriptilina, por ejemplo, incluso algunos anticonvulsivantes, penitocinas, entre otras cosas. O sea, realmente los coadyuvantes tenemos una diferente gama terapéutica de la cual nosotros podemos estar haciendo, ¿sí? Pues lo más importante es, y esto por favor grábenselo, porque algún día en su familia es común, ¿no? Siempre que pasa algo en la familia, con la comadre, con la vecina, pues van a buscar con quién acercarse, ¿no? Y cuando son de enfermería, pues es a donde más corren, les digo, ¿no? Siempre se a ver a la enfermera, a ver qué tiene allí o qué nos puede dar, ¿no? Pues que esto sea de una manera responsable. Sigo insistiendo, no estoy en contra de la red de prescripción, digo, qué bueno, tienen una formación finalmente técnico-científica, pues van a prescribir, háganlo con sentido, ¿no? Háganlo con el fundamento farmacológico, porque pues las situaciones, se los dije ya, ahorita vamos a ver parte de seguridad, todo lo que implica la responsabilidad en el hecho de prescribir un medicamento es increíble, ¿no? Y se los dije en una ocasión, los aciertos se van de ahí, ¿no? Pero los errores se entierran. Entonces, eso sí grave, ¿sí? Los aciertos siempre van a ingresarse, siempre se van a ingresar, pero nuestros errores los podemos enterrar. Y digo, de todos los males el menos peor, ¿no? Pues el menos, ahora sí que suena feo, pero lo complicado es haberse echado un cristiano por un medicamento. Pero imagínense que queda bien, pero con daño renal, con daño neurológico. No, híjole, ¿no? ¿Qué calidad de vida va a tener ese paciente? ¿Vale? Entonces, hasta aquí, dudas.
silencio me genera conflicto porque no sé si no me están entendiendo nada. O están entrando pensando. Es como las dos vertientes. Ok, bueno, ¿qué opina del cannabis? Vamos para allá, todavía no entramos, es la introducción del manejo del dolor. Todavía no entramos, vamos a entrar a los grupos terapéuticos, ¿vale? Tienes 10 minutos, vamos a hacer un break de 10, son las 4:20, nos vemos 4:30, vayan al baño, pellizquense, algo para que puedan despertar, porque vamos a entrar a los diferentes grupos terapéuticos, vamos a entrar a situaciones muy particulares y no lo tenía contemplado, pero bueno, el día de hoy sucedió en mi hospital una situación con uno de esos medicamentos. Yo dije, bueno, nunca, yo siempre les dije, cuando sean medicamentos o medicación, nunca bien las cosas. Yo las obvié, ¿sí? Yo di por hecho que esto no podía pasar, pero este ejercicio es un cálculo de dosis que vamos a hacer. El cálculo de dosis va a ser su pan de cada clase. O sea, cada clase les va a poner un caso clínico, pero también un calculito de dosis para que no se les olvide por ahí. ¿Vale? Nos vemos 4:30, por favor. ¿Ah? Nos dejó. Vamos a